Hola, 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 buen día. A ver, hola. Esperando a que funcionen las conexiones. Mm, Nuevamente, algo está pasando para que se conecte la Rox. Hmm. Rox, tienes que girar tu cámara. ¿Me escuchas? Hola Rox, puedo ver tu video, pero no te veo a ti. A ver, ahí está cargando. Así también se van conectando de a poquitos. A ver. Ujú. Vamos a ver esta tecnología. Rox, te perdí. A ver, vamos a ver. Algo pasó con la conexión. Buen día, Belén. Buen día, hermana. Buen día, Natalia. Estamos acá tratando de hacer la conexión efectiva por el Instagram, pero por alguna razón no nos está dejando conectar. A ver, un intento más. Ahí creo que está. Qué difícil es. Mi querida Rox, lo logramos. Sabes que estas tecnologías, pues no suelo usar el Instagram para estas cosas, pero bueno, gracias, gracias. No sé si se hace bien, está creo que todo borroso, ¿no? Sí, o sea, ahí poco a poco creo que la cámara se va acomodando. Eh, Mm, a ver, sí, no la muevas tanto para para que quede como fija, ¿no? ya, a ver, Ahí listo, estamos. creo. Bien. Sí, yo te veo bien y te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien? Bueno, sí, te escucho perfecto. Genial, No, buenísimo. no movamos las cosas. No, ya, esto queda ahí y ahí está ahí. Sabes que es, bueno, no sé si alguien nos escuchará, nos acompañará en esto. Bueno, ante Sí, todo a quien esté, buen día. Buen día y gracias por esto, gracias Fer por este compartir. Y bueno, tú sabes que en la mañana, porque sabes que para mí el tema de las mamitas es como muy especial, porque yo no lo tengo al lado de los
digamos, como las cartas o los tarots o los oráculos con los que suelo trabajar normalmente. Yo lo tengo en otro espacio separado con cosas que son muy significativas para mí. No significa que esto otro no sea significativo, pero para mí tiene que ver con un recuerdo que me parece interesante que lo podamos hablar, porque creo que desde ahí es de donde sea lo que sea que hagamos, tiene que ser. Y justo hoy en la mañana, cuando me desperté, tomé el oráculo y saqué un par de cartas. Uno por un par de fichas, y uno Ujú. de con respecto a algo personal y otro sobre qué nos iba a guiar, o sea, Bueno, no para me la este digas, momento. espera, no me la digas porque justamente yo también quería sacar una ficha para ver quién nos acompaña en esta lectura y me parece interesante Bien, porque es yo justamente ya, yo ya traer el oráculo acá, ¿no? Entonces, a ver, dame un a momento ver, ahí que nos conectemos, que nos concentremos para sacar esta ficha y permitir a esta energía, ¿no? Del oráculo de las mamitas, que en realidad para mí es un tejido entre muchas mujeres, y ver cómo nos están acompañando en este presente, ¿sí? Entonces, bueno, ahí permiso, permiso a todos los seres de este lugar para poder abrir y para poder sacar desde el corazón, desde la conciencia y desde la verdad siempre. Ahí, a ver. Yo tengo mi bolsita acá al costado, entonces estoy moviendo y pues nada. Ah, mira. Bueno, hoy nos acompaña ¿quién? ella. Al final decimos qué significa, yo solo la voy a enseñar ahí, que no sé quién nos Hmm, está acompañando. Y si quieres tú también nos muestras quién acompaña del otro lado. ¿Quién? ¿Quién? Mira. Genial, Esta, mira, y además, mira quién. buenísimo, muy bien. Bueno, al final creo que podemos compartir estas imágenes que nos acompañan pero antes que eso quería como un poco, Rox, que nos cuentes. Bueno, yo te había Mm, invitado a este live y a esta conversación, porque me parece muy interesante tu trabajo como terapeuta, como psicóloga, como artista también. Y con todos tus mm, conocimientos astróloga, ¿no? ¿Cómo has unido esta información, incluido el oráculo, y cómo es que vas incluyendo esto en tu trabajo, ¿no? Que es algo que a mí me mm, parece súper valioso y muy rico también ver cómo en todo este campo de información que tú tienes, pues puede entrar inclusive el oráculo como parte de tu herramienta, ¿no? Entonces, cuéntanos un mm. poquito lo que haces, cómo conociste el oráculo, ¿no? Entonces ahí mm. te doy para que nos cuentes. Que el conocer el oráculo no está separada de conocer a Fernanda, ¿no? Claro. Eh, eh, bueno, creo que uno que creo que son esto lo que cuando sacaste las fichas hiciste mención a algo, ¿no? Estos los hilos que Mm, tejen cosas. Y creo que, o sea, mi trabajo se conjugan por dos cosas muy de hilos de diferentes lugares, un hilo más académico y un hilo más personal, ¿no? Y ese hilo, o sea, porque el hilo personal viene prácticamente desde que vine a este mundo, vine por mi propia trama conjugada con el aspecto arquetípico, simbólico, que es todo lo que trabajo desde mi orientación, que por supuesto que cuando uno es chico y nos pasan muchas cosas y sentimos cosas, no lo podemos como, no tenemos la conciencia para poder interpretar esto y tal vez las personas que nos acompañan tampoco. ujú, Entonces, tal vez desde muy pequeña siempre he sentido esa trama que conecta a mundos, digamos, como a los mundos, diríamos, del Hanan Pacha y el Ucupacha, ¿no? Pero ujú, sumamente marcados.
y eso es lo que me ha entrecruzado desde que soy pequeña, que es como a nivel eh, lo místico se llamaría el tema del tremendum y el tema del fascina, ¿no? O sea, eso Ujú, que te traspasa el alma por ambos lados. Y eso desde poder como sentir por un lado el dolor que traspasa, que me traspasaba al sentir las cosas que les pasaban a los demás, desde las cosas más oscuras, desde las, digamos, las sombras más siniestras o lo más patológico del ser humano, ujú, y también como una búsqueda desde muy chiquitita de lo trascendente, ¿no? No solo como esa conciencia que trasciende para poder comprender esos aspectos que son un misterio, es inconsciente, ¿no? ujú. Sino una búsqueda de lo divino, o sea, una búsqueda, digamos, como de Dios, como que es como muy inherente a mí. Ujú, Y esas dos cosas que para mí han sido bastante desgarradoras y en un contexto cultural donde, eh, por un lado, pues, soy muy respetuosa de los aspectos culturales, porque bueno, también he estudiado antropología, aparte de ser psicóloga, pero también esos aspectos culturales que como que se vuelven, como mucha gente lo dice hoy, una palabra que está como muy de moda, un loop, ¿no? Un loop, como una cosa para mí es como un aspecto que muchas veces es como un fósil de petróleo, como una cosa o como algo mecánico que nos tira para abajo. Entonces, ujú, ujú. todo, todo ese proceso creo que se ha ido conjugando desde cuestionarme cosas desde afuera, desde entrecruzarme cosas, desde sentir en mí misma lo que es el racismo, ¿no? El clasismo, de transitar por muchísimas cosas, como que sentir que vine a este mundo y tuve que probar todo lo que un ser humano puede tolerar en el alma. Y Mm. eso también es como esa misma búsqueda hizo que vaya encontrando diferentes aspectos que pudieran ayudarme en ese transitar, ¿no? Por un compromiso que tengo desde muy pequeñita, desde muy pequeñita yo tengo un compromiso de ser sanadora de esos aspectos, tanto a Claro, nivel porque personal como con los... sí, ahí yo creo que algo en que puedo resonar contigo es esta necesidad de transformación personal y de claramente encontrar esta paz, ¿no? Que es necesaria para seguir en nuestro día a día. Y claro, una no puede estar al servicio de los demás si no está al servicio de sí misma primero, ¿no? Y creo que esa es esa experiencia y eso que tú has vivido y que tú nos cuentas, pues es necesario para poder luego acompañar, ¿no? Em, Es vital. Ujú. Es Y, vital. Y en y, ese ujú. camino, sí, te No, escucho, dime, Fer. dime. No, y en ese camino, bueno, tuve que transitar, por ejemplo, cuando estuve en Perú, me formé como psicóloga desde una línea más cognitiva conductual, que es más hacia, se usa mucho hoy en el coaching, Ujú, ¿no? Es los objetivos, los objetivos, o sea, trabajar las cosas más desde la afuera, sí, que es parte de, pero lo que sucede es que siempre cuando trabajaba con las personas, trabajé mucho en lo que se dicen pueblos jóvenes, villas miserias, como le dicen acá en Argentina, en diferentes niveles socioeconómicos, pero siempre encontraba lo mismo, ese otro que hablaba. O sea, por un lado es hablar desde desear, sentir, pensar, pero siempre presente la incoherencia. ujú, No importaba el nivel social, el nivel cultural, siempre estaba presente lo mismo. Entonces yo me vine a Argentina porque la primera vez porque deseaba poder como conjugar el lado inconsciente. En aquel momento siempre o sea, en Perú me decían que era una ecléctica, es como decir que era algo negativo. Cuando vine acá era como que cómo iba a conjugar esto porque tiene una cultura más psicoanalítica, ¿no? Ahora se están abriendo a muchísimas cosas más, creo que esa es la base también de acá, que fue bastante abierto al proceso de analizarse, cosa que en Perú culturalmente fue mucho más difícil,
Ujú, ahora también es un aspecto que está más abierto, eh, pero siempre mi búsqueda era como tejer también diferentes aspectos. Y cuando ujú, yo encuentro lo junguiano fue también por una sincronicidad, ¿no? En aquel momento no estaba tanto las formaciones a nivel de lo que es la psicología profunda como hay ahora, que hay diferentes instituciones que lo hacen, sino esa misma búsqueda me llevó a conocer por una sincronicidad, la que fue mi maestra y mi analista por muchos años, una junguiana muy, muy antigua. Entonces yo aprendí lo junguiano desde la tradición por tener que pasar por ese proceso de análisis y poder conocer todos los aspectos arquetípicos, simbólicos, el símbolo como elemento que te pasa no solamente como si fuese una ficha o una imagen externa a la cual ujú. dibujamos, ¿sí? Sino algo que te entrecruza como experiencia y aprender a vivenciar ese símbolo y así, y también aprender a poder como no quedarte pegado a eso, porque todo es un aspecto simbólico que está muy presente. Entonces nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado, porque cuando podemos ser poseídos también por todos esos aspectos. O sea, y es muy complejo trabajar en este mundo, porque para mí el tema de los oráculos no son solo imágenes, es un proceso de vivencia, es aprender a ser un ser medial y poder tener esas figuras que se manifiestan desde esa conexión de, digamos, de ese corazón conectado con ese, lo que diríamos, el mundo imaginaris, ¿no? O Ujú. el mundo de las ideas de Platón, digamos. ¿No? Claro, un poco bueno, no un poco, o sea, el origen del oráculo, ya que traes esto del arquetipo junguiano, no es el mismo, pero sí es cierto que cuando yo realicé las fichas, la intención era un trabajo personal de ir identificándome como mujer, como la conexión con los elementos, la conexión con mi entorno. Y a raíz de ese proceso de transformación, de encuentro, de experiencia, es que nacen las imágenes, ¿no? Y es por eso que yo identifico y entiendo cada imagen desde la experiencia, ¿no? Entonces, Tal cual. me parece súper interesante esto que traes de la enseñanza junguiana, que yo no lo sabía que era así, y es muy bonito, ¿no? Y si traigo, por ejemplo, en el tema del oráculo, ¿tú cómo es que conectas o cómo es que te sientes cuando trabajas con las fichas? No sé si trabajas con gente a la hora de hacer tus sesiones de terapia o las trabajas solo para ti. No. A ver, primero que yo tengo que decir de dónde, o sea, cómo llega a mí el oráculo de las mamitas, por eso que es diferente Ujú, a los otros oráculos. ya, O sea, cuéntame. mi conexión con el oráculo de las mamitas es diferente. Y bueno, esto es algo personal, Fer, no voy a contar todo, No, no, pero sí saber que nosotras somos como hermanas de alma, ¿no? ujú, Eh, así o es. sea, que es una conexión profundísima que nos une para los que están ahí detrás. O sea, la vida a Fernanda y a mí nos ha puesto cada cierto tiempo en momentos como que se sincronizaban cosas en lo que Fernanda iba trabajando cosas con esa sanación con lo femenino y también con lo masculino, porque ambas consideramos que no se puede sanar lo femenino si no sanamos lo masculino también en nosotras y nos conjugamos esas energías. Ujú, Y, y nosotras, me acuerdo la segunda vez que yo regresé a Argentina, ella partió hacia Cusco y yo regresé a Argentina hacia Buenos Aires. Y si bien hacia afuera las figuras eran diferentes, pero interiormente el arquetipo era muy similar, ¿no? ujú, Y me acuerdo en el momento cuando yo estaba transitando una situación de el tema del corazón, por ujú. algo salió la segunda ficha que te mostré. Y es interesante que tú hayas sacado la que sacaste,
Fernanda estaba ya transitando este proceso desde las artes integrales y estaba desarrollando, ya había desarrollado las mamitas, y me acuerdo que fui a verla al Valle Sagrado y las dos coincidentemente estábamos transitando por situaciones de mucha sanación con respecto a nosotras y con respecto a un vínculo con el otro, que en sí es el tema de planeta Tierra, ¿no? Exacto. Entonces, es el tema, es la herida de la humanidad. Y recuerdo que nosotras íbamos a hacer un, eh, como Ujú, una ofrenda que tenía que ver con, o sea, con una ofrenda hacia honrar lo masculino, ujú, ¿no? Porque tenía que ver también con ese femenino que profundo que estábamos trabajando. Y en aquel momento Fernanda ya había sacado el primer oráculo de prueba aparte de ella, y ese primer oráculo fue el que le dije, yo lo quiero. ujú. Este primer oráculo que yo lo tengo va más allá que cualquier oráculo, es parte de mi corazón, porque nosotras hicimos una especie de peregrinaje en aquel momento que no sabíamos dónde íbamos, pero no sabíamos a dónde exactamente. Ujú. ¿Sí? Algo nos guiaba y era tener que hacer eso. Fuimos, yo me acuerdo que llevaba flores, tú ibas cargada, yo ibas cargada, y nos fuimos a adentrarnos siguiendo un río hasta las alturas. No sabíamos a dónde íbamos a llegar, pero teníamos que llegar a un río siguiendo un sueño que se había presentado sobre unos cerros de piedra donde caía agua. Ujú. Y nosotras caminamos siguiendo esa intuición. Y el camino se nos hacía muy difícil porque era muy, muy pesado y encima llovía. Bueno, y estábamos Todo transitando un peregrinaje específico con una intención clara, ¿no? Que eso para mí es súper tal cual. importante. Y ese camino tenía que ver con la sanación de nuestro corazón y del corazón de las personas con las que trabajamos, tanto tú como yo. No solo íbamos por tu corazón y por mi corazón, no solo se trataba de nosotros, era un peregrinaje como que llevábamos a todo eso. Llevábamos cosas para poder honrar y dejar ahí y cosas. Y ahí llevamos el oráculo de Fernanda, el primero, y el oráculo mío. Ujú, Y esos oráculos fueron consagrados en las alturas, tanto el de ella como el mío. Por lo tanto, el oráculo no es algo que yo lo uso constantemente. ujú, Es un momento que realmente siento un, porque los otros son como los tarot o las cartas que las tengo ahí, y en ese momento es como si siento algo que le resuene a alguien o lo sintetice algo con lo que está trabajando, pues le presento algo, que saque una carta, dos o tres, y es como le viene la conexión y le sintetiza todo, y ujú. eso le cierra. Para mí, las mamitas es una conexión que me recuerda a algo con lo que siempre tiene que estar presente en mí y en mi trabajo, Ujú, el corazón, ujú. que no tiene nada que ver con la emoción ni el drama ni nada, sino tiene que ver con la segunda ficha. Eh, y sí, lo he Bueno, usado con algunas personas. Rox, perdón que te corte. Ya que Dime. has contado esta experiencia, bueno, tal vez te Mm, diría que nos cuentes la primera ficha que salió, así cerramos con este cuento y nombramos la imagen, ¿no? sí. Esta primera ficha fue maravillosa porque esta primera ficha es Guaira y Ujú, tiene que ver con el viento, ujú, ¿sí? Y lo que estamos haciendo ahora tiene que ver con Guaira, porque es la comunicación. Ese viento comunica, ese viento tiene que ver con las ideas, con lo que transmitimos, con la palabra. Y hay una cosa que para mí es muy importante
de Guaira, es como ese viento que abruma cuando estamos, Ujú, ¿sí? Como un tornado, o sea, como, viste, un huracán o todo esto que se va por el mar cuando se levanta el mar con el agua, ¿no? Es como, ¿no? Y como el inconsciente con toda la mente. O puede ser también despejador de esas nubes que nos abruman y que nos tapan cosas, ¿no? ujú, Y cuánto para esa comunicación hay que ser responsable, ¿no? ujú. Y la responsabilidad es vital en la comunicación, y la responsabilidad como de ser responsivo, desde dónde estoy hablando, y ahí se conjugaría con esta ficha, Ujú, exacto. porque esta ficha es el sol, y tiene que ver con el corazón, y Ujú, tiene que ver con desde dónde realmente estamos transmitiendo las cosas. Aún más en un mundo donde está lleno de información, 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 símbolos, 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 símbolos y pastiches de cosas. sí, yo a eso le sumaría también eh, este viento, que la única forma de entenderlo y de entender las diversidades de viento como las diversidades de mensajes es mediante el silencio, ¿no? La necesidad de silencio es tan importante para poder percibir al otro, a la otra persona, o inclusive en un lugar, ¿no? A veces estamos en lugares con mucho ruido, con mucho bullicio, y cuando realmente permitimos hacer ese silencio, permitimos entender el contexto, entender en qué estamos nosotras también, en qué nos moviliza, y desde ahí poder comunicar, ¿no? Porque a veces, claro, cuando comunicamos del corazón, que es la siguiente ficha que sacaste, claramente es una Pero comunicación, eso, desde el del silencio, corazón, no desde hay ese ser, más, ¿no? Entonces, pero a veces tal cual. pasa que cuando no hay esa escucha, cuando no hay esa conexión, en la comunicación justamente puede salir una comunicación visceral, o puede ser una comunicación solo de pensamiento, ¿no? Porque tú creíste o tú pensaste, ¿no? Entonces, qué importante es ese silencio para llegar a ese corazón y para poder dar o decir o poner límites o lo que fuera desde ahí, ¿no? Que es muy diferente a decirlo desde otros lugares del cuerpo, por más de que quieran Sí, salir de ahí, ¿no? tal cual. Y aparte, Ger, sabes que esto del tema del silencio, que es algo que sabes con lo cual convivo bastante porque soy hipocúsica. Ujú, Y es, por más que haya cosas que no escuches, o sea, tienes que aprender realmente el silencio, porque puedo no escuchar las cosas de la afuera, porque necesito tener elementos, prótesis para poder entender, pero eso, por más que no escuche afuera, puedo no vivir en silencio. ujú, Y tengo que hacer un constante recuerdo de ese silencio para ir a ese corazón. ujú, Y eso, y ahí yo siento que estaría esa conexión con las mamitas, porque ahí sería algo orgánico y ahí sería algo de esa transformación, porque tenemos que usar eso que aprendimos o que nos resonó desde pequeñas, de tener, de sentir todo ese, o sea, porque a nivel personal te digo, si no hubiese sentido todo ese aspecto tan desgarrador en mí, en la afuera, no hubiese tenido que caminar como ese peregrinaje que tuvimos que hacer ujú, para sostener, porque yo me acuerdo que en algún momento, y qué bien que traes esto del silencio de las cosas que se abruman, porque cómo se abruma la mente y el corazón, en un momento cuando estábamos subiendo, ¿te acuerdas que empezamos a cantar una canción sobre el corazón y hacíamos todo porque se nos hacía difícil? ujú, Y en un momento recuerdo que la mente empezó, el viento, ¿no? Abrumador, el guaira en su aspecto negativo, ujú, empezó y yo decía, ¿qué hacemos acá? Y la mente estaba, no, no vería, que es pesado, no vas a llegar. Y de pronto trataba de regresar al corazón y me acuerdo que las
plantitas alrededor, empezó todo esto orgánico y empecé a ver muchos corazones en forma de hojas, Ujú. hasta que tropecé, ¿recuerdas? Con la piedra en forma de corazón Sí, sí. en mis pies. Y de ahí tomé esa piedra en la mano Ujú, y entré en ese silencio de corazón. ujú, Y fue lo único que me hizo sostener todo lo que en ese momento me costaba un montón. mm, qué bonito eso. Y era, y aparte era sentirte también desde ese silencio, saber que estaba, como ahora. Acá estamos, acompañándonos. Roxy, cuéntame un poco más de, no sé, en algún momento tú, bueno, entiendo que en este caso sí ha habido un acompañamiento con el oráculo hacia ti misma, ¿no? Pero en algún otro momento, ya Sí, estando en Argentina, tú has conectado con el oráculo y, no sé, tal vez alguna ficha que siempre te acompaña o hay algo que, ¿cómo o sea, si bien ya te lo he preguntado hace un rato en el uso, cómo es que tú en tu cotidiano, yo sé que todos los días no lo utilizas, pero si nos puedes contar un poco más, ya estando tú allá, ¿no? sí, esto, por ejemplo, así como hice hoy, que decir, ir al silencio, ir al corazón, sentir, o sea, quién me va a acompañar, porque es la única manera que nos resuene algo, ¿no? Si no, va a seguir la mente queriendo engullir. No, debe ser otra cosa, como condicionando los oráculos para eso. ¿Mm? Ujú, Em, yo lo tengo ahí, si siento, ponte, si por A o B siento que me resuena, que a alguien le puede resonar algo, yo lo puedo sacar porque yo lo tengo en mi biblioteca, lo tengo al lado de otros aspectos que son muy simbólicos para mí. ujú. Y eso es, por ejemplo, a mí como me acompaña a nivel personal. Es como la piedra, como lo que para mí a nivel personal es muy resonante. Y yo recuerdo que había momentos en los cuales, o sea, si pasaba por situaciones muy difíciles, la piedra y las manitas me recordaban ese momento, Claro, me traían a ese momento. ¿Mm? como un ancla. Como tal cual, como un ancla. Lo que sucede, y que esa es una de las cosas que es muy importante también aprender a nivel, esto es lo que te decía, ¿no? Yo a Guaira lo puedo tener acá, pero hay que recordar lo que me trae Guaira, porque lo que sucede, todo lo que podamos hacer como símbolos externos, por ejemplo, me sirve en un momento, todo lo que yo pueda hacer altares y todo me sirve como un momento de focalización externa, Ujú, pero también yo me puedo quedar perdida con ese elemento en el exterior. Yo tengo que aprender también a resonar y tener eso acá en el interior. ujú, ¿Mm? Que es como este sol, por ejemplo, para mí, que es un momento muy importante en el tránsito en el que estoy hoy. ujú. No solo es, si yo me quedo solo con el símbolo, me recuerda, o sea, ella en este momento estoy acá. Si yo me quedo solo con ella, está también el peligro de creer que solo está ahí Claro, ese sol. claro. Entonces, O sea, para mí, ahí perdón que ¿mm? te corte, en ese momento, justamente la idea del oráculo es la práctica, ¿no? O sea, si te sale el viento, entonces tiene que haber una práctica en cómo estás haciendo tu Sí, comunicación, desde dónde comunicas, qué estás comunicando, ¿no? Y por ejemplo, una de las cosas que yo siempre sí, digo cuando te sale el viento es trabajar la voz, cantar, abrir mm, esto, ¿no? Abrir este canal para que salga la voz, para que reconozcas tus sonidos, porque si no reconocemos eso, es muy difícil comunicar, ¿no? O sea, si no sabes cuál es tu agudo, sí. cuál es tu grave, cómo suenas, tú, no, o sea, no, Pe- o sea, esta apertura es importante. Y la voz, cantar, realmente cantar, ayuda, ayuda mucho, ¿no? sí. Pero es interesante esto que dices, ¿no? Porque esto de cantar o sacar los sonidos, yo como hipoacúsica no registro cuál es la altura de mi voz. O sea, si estoy hablando
alto o bajo, o Ujú. es como lo que trato, pues, es una vibración y una Exacto, pero resonancia. es que eso es el sonido, vibración y resonancia. El primer instrumento del cuerpo es la voz. Ese es nuestro primer Tal cual, instrumento y la forma de identificarlo es mediante la vibración, ¿me entiendes? Entonces, tal cual, pero para tal cual. practicar hay que cantar, porque si no, no sabes cómo estás vibrando internamente. Y claramente lo que vibra adentro vibra afuera, ¿no? Entonces, esa es la señal. O sea, creo que con mayor razón tú lo sientes mucho más fuerte, ¿no? Sí, que eso, o sea, por eso, antes para mí pudo haber sido un problema todo esto de la hipoacusia. Yo también tengo claro de dónde me vino y demás, pero yo lo tomo como que me trajo como bendición, Ujú, porque tuve que aprender a escuchar desde otro lugar. Y a veces no significa que constantemente trato de estar lo más presente con eso, pero hay momentos, porque todos tenemos aún cosas que tener que trabajar y sanar, y hay momentos que me olvido de esa escucha, ujú, porque tuve que aprender a escuchar desde el corazón. ujú. Y bueno, y ahí yo le sumaría algo, que es la ficha que yo saqué, Mm, que es la mm, maquilla, la luna, y sumando a sí, esta escucha, porque lo que ha abierto ha sido Guaira, ¿no? La voz. sí. eh, Algo muy importante, aparte del corazón, es la intuición, ¿no? Y Y fíjate, ahí se yo completa. saqué el sol Y yo saqué y tú sacaste la luna. Y dijimos que tenemos que trabajar la integración y el complemento. exacto. ¿No? Entonces es necesario eso, aliarnos, ¿no? Como no solamente, o sea, el corazón es importante, pero si no hay intuición, como este tercer ojo, esa guía para poder entender hacia dónde vamos y qué es lo que percibimos, ¿no? Porque la intuición es una guía muy potente para mí, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita, ¿no? Sí. Estamos siendo muy intuitivas también de alguna manera, ¿no? Mm. Entonces, confiar en eso es permitirnos también fluir y ser flexibles ante lo que sucede en la vida, ¿no? Porque si no hay eso, es como todo muy difícil, muy complicado y muy eh, controlador de alguna manera. Mm. Entonces, la Sí. intuición justamente permite esa forma orgánica, esa forma, ese femenino, ¿no? Que tiene estos movimientos mucho más, bueno, sí, orgánicos que permiten este juego, ¿no? Pero que hay una claridad, porque es cierto que la intuición es clara, ¿no? Y sabe a dónde va. Es que, pero ahí, Fer, fíjate, por eso han salido estas dos, Ujú, el sol y la luna, porque, o sea, la luna, ¿no? Porque, qué sé yo, un día está una madrugada, no sé, es una luna llena hace poco. Y me desperté de madrugada, que muchas veces he solido despertarme, y era porque así cual zombie me levantaba y seguía el amanecer el sol. Entonces también me levanté así, pensé que era el rayo del sol, y no, era la luna llena que era como que me venía y así como que era el sol, y yo no confundí el sol con pero lo que sucede que detrás de esa luna están los rayos de sol. claro. Entonces es importante guiarnos con lo que dijiste. Es vital la conciencia, porque si no, la luna también representa el mundo inconsciente y el mundo inconsciente es abismal. Y si no tenemos la conciencia para poder discernir, nos podemos perder en el caos. Si tenemos esa conjugación de esos dos elementos, ese caos se convierte en complejidad. Entonces podemos ser súper creativas con todos los elementos que están, ¿sí? Y el sol pasa a ser como ese elemento que puede alimentar todas nuestras creaciones. Bueno, y también ¿Mm? iluminar nuestras sombras, ¿no? Que para poder Tal cual, justamente entenderlas, mirarlas y aceptarlas, pues hay que ponerlas a la luz, porque si nos tal cual. sumergimos en esas sombras es muy difícil diferenciar, ¿no? Y terminamos siendo parte de ellas
y todo se vuelve denso, ¿no? Entonces es como ayudar Tal desde la cual, luz para mirar esa sombra y trabajarla, ¿no? Que al final son nuestras grandes maestras. tal cual. Pero fíjate que eso y cuán importante es eso, porque si no lo vemos y es desde ese sol real, no desde la máscara, porque podemos jugar mucho, o sea, y creer que estamos conectados con la luz y solamente es una máscara, porque acordémonos que máscara y sombra están jugando constantemente. Ujú, Hay que ser muy cuidadosos. ujú. Por eso hay que tener mucho cuidado con la comunicación y con lo conectamos y todo lo demás, porque podemos estar siendo atrapados por esos dos elementos. Ujú. El, el camino es un paso a paso, Sí, es un con paso a mucha paso. conciencia, con mucha conciencia, como siempre lo hemos dicho, Fer. Así es. Bueno, y nada, yo solo también quería agradecer a la gente que se va conectando, entra y sale. Igual Ajá. las personas que quieran dejar comentarios o preguntas. Este video espero que todo salga bien y que lo pueda grabar. Entonces, si Buenísimo. queda grabado, luego la persona que no haya podido estar ahora lo pueda escuchar después, ¿no? Entonces, Rox, bueno, ya cerrando un poco, porque sé que luego tienes terapia y yo también, tenemos nuestros trabajos aparte. Em, Quería que me cuentes un poco, bueno, ya hemos hablado del oráculo, hemos traído las imágenes, un poquito también de lo que tú estás ahora, bueno, no lo nombramos más temprano, pero a mí me quedó esta parte de Sí. burlesque terapéutica. Entonces, también para, Ah, burlesque terapéutica. sí, Sí, a mucha gente le llama la atención eso. entonces también para que cuentes un poco cómo, de qué trata tu trabajo de acompañamiento, ¿no? Porque entiendo que viene desde ahí. Mm. Sí, uno que burlesque terapéutica, sabes, por un lado sabes que también soy artista plástica y que he hecho muchas expresiones artísticas, entre ellas la danza. Hoy estoy transitando más por el butó, que es otra experiencia que hoy me está llevando a otras cosas, pero en su momento hice burlesque. ¿No? Me acuerdo cuando fui, ya con busito, ¿no? Y de pronto las chicas todas lindas, ellas todas muy amables, empezaron a sacar la ropa y a ponerse sus mallas de coquito, sus medias, perdón, de coquito, sus tacos, todos, y pararse así. Yo me quedé y fue como empecé a ir y conectarme con un aspecto que para mí era muy lúdico, sobre todo porque eh, pues, desde las propias vivencias había tenido que sanar un montón de heridas con respecto a, a lo que es lo femenino, el cuerpo y todo lo demás. Y eso que para mí fue muy lúdico, después lo lié con todo el trabajo como muy hermético con respecto más, lo relaciono con más como Mercurio, con Hermes, como que tiene que ser como ese mensajero de los dioses que va donde cielo, o sea, para el cielo, al infierno, por aquí, por allá. O sea, y en un trabajo terapéutico yo no les digo a las personas esto está bien o esto está mal. Lo que hago es acompañar a las sombras de las personas, a los lugares más oscuros. O sea, desde los lugares que sean que estén. Y es ahí donde me paro y les digo, a ver, ¿qué significa esto para ti? Ujú, Sea donde estén, sea que para el afuera de repente es un lugar que dirían, ay no, qué terrible, o es una conciencia moralizadora, o que... Y es ahí porque lo que hago es poner luz en esas sombras ujú, y saber que la persona sea coherente y si que se quiere quedar en una cloaca, pues que se quede, pero conscientemente. Y si quiere salir de ahí, que salga conscientemente. ujú. Entonces lo que hago es un acompañamiento muy profundo hacia este lugar, hacia ese sol.
interior. ujú, Y tengo que transitar y trabajo con gente que está en diferentes cosas. ujú, Entonces no tengo miedo. He trabajado con gente que puede tener diagnósticos de esquizofrenia o de brotes psicóticos o lo que sea. ujú, Y para mí no tengo miedo a los diagnósticos, por algo mío que soy una terapeuta de la sombra, pero por otro lado tengo esa capacidad de poder jugar y poder como hacer esa burlesqueada, ¿no? En ujú, la vida, esa ese poder también reír y aprender a reírnos de nuestros personajes, ujú, ¿no? De todas esas, porque mi trabajo ha tenido que, eh, ¿cómo se dice? No seguir permitiendo ujú, que las máscaras me elijan, porque toda mi vida siempre me he sentido como muy desvalorizada conmigo misma porque siempre permitía que las máscaras me eligieran. ujú, Entonces poco a poco fui aprendiendo a elegirlas yo y a jugar con los personajes que me habitan. ujú. Y eso es lo que voy enseñando a cada persona con la que trabajo. Qué bonito. Y bueno, es muy potente en realidad, ¿no? Justo ahí, bueno, están mandando algunos mensajitos. Muchas gracias a las personas que van escribiendo. No sé si tú los lees, Rox. No, no. Eh, Ya iré aprendiendo bueno, esto, ya iré primero aprendiendo. había escrito mi mamá, gracias madre. Y después había escrito Silvina, que también te está mandando Ah, Silvi, un abrazo y bueno, Silvi, y, sí, una... y te agradece por su acompañamiento. Así que bueno, gracias a las personas que se Silvi, van conectando. Silvi hermosa. Y bueno, y yo ahí para recalcar, ¿no? Que Roxana pues vive en Argentina y es terapeuta. Bueno, tienes varias partes que... Sí, sí, pero nací en Cusco, Nació en acuérdate. Cusco, claro. Sí, Y creo que también eso es interesante en la conexión con el oráculo, ¿no? Porque no hay coincidencias, sino es como tal, ¿no? Yo siento que ahí este trabajo nace del Cusco, del Valle Sagrado, y es algo sí, que a mí me ha, o sea, he visto, ¿no? El acompañamiento que le da a distintas personas y en tu caso, pues, es bonito ver que algo de tu tierra te llevas, ¿no? Pero bueno, sí. yendo, Que eso es, que es, por eso, perdón que te interrumpa, por eso es que está en un lugar especial. y que es Que es interesante, como que, porque al final sí, siento que la raíz, nuestros orígenes, de alguna forma siempre nos acompañan, ¿no? Entonces, tú nombraste esto de acompañar desde la sombra y siento que eso es muy valioso y muy potente. Y también como aún en sí, el acompañamiento también necesitamos esas anclas y esas raíces y esas fortalezas para que la que se sumerge no esté con el hilo suelto, ¿no? Sino también esté tal cual. amarrado fuera de tierra o en la superficie y pueda volver, ¿no? Tal cual. O sea, es como no perderte en el canto de las sirenas, porque, o sea, Ulises tiene que regresar a Ítaca. Pero bueno, el camino es peligroso y bueno, hay muchos peligros, ¿no? Las magas, las brujas que te engañan y todo lo demás. Sí, y yo creo que en ese camino justamente por eso estamos, es un tejido, ¿no? O sea, yo siento que a mí este trabajo del oráculo me ha permitido tejer y sentirme acompañada y sentirme sostenida por muchas otras mujeres, ¿no? Y al mismo tiempo yo he permitido sostener, acompañar y también tejer con otras mujeres, ¿no? Entonces siento que al final estamos todas y todos en este proceso de transformación, de evolución, y que la única forma de hacerlo es en dándonos la mano, o sea, es como no soltamos el hilo, ¿no? Nos vamos ayudando y vamos en esta evolución espiral, digamos, y pues cada una va trayendo su semillita, su conocimiento, va aportando a lo que puede en este camino, ¿no? Y eso a mí me parece súper hermoso, ¿no? O sea, yo muchas veces
he recibido tus mensajes, tus traducciones sobre estos mundos Mis, sutiles mis tra- desde la astrología, que me parece que tiene mucho que compartir y ha sido genial, ¿no? Porque claramente, o sea, tu forma de entender las cosas, de aprender, tu conocimiento, tu capacidad de retención de información es alucinante, ¿no? Yo tengo otra forma totalmente distinta de aprender y me encanta cuando hacemos intercambios porque aprendo Mm, cosas y creo que yo también te enseño cosas a mi manera, ¿no? Como que cada persona, o sea, y en este tal cual. caso nosotras, pues podemos hacer ese intercambio, ¿no? Y creo que es importante y valioso y creo que hoy Sí. yo me atreví a hacer esta entrevista contigo porque siempre he sentido que bueno, que es importante compartirlo porque claramente no somos las únicas y hay mucha gente haciendo esto Mm, y es ir sumando esta cuota a ese gran mm, cambio, a ese, no sé, gran espíritu, a esa gran energía, qué sé yo, a esto que se está dando, ¿no? mm. Y a todo esto, o sea, yo lo vital siempre le sumaría a Fer que todo lo que se dio entre nosotras, se da y se dará, siempre se ha dado por el respeto que Ujú, hubo desde el comienzo, entre tú y yo. Por el respeto a cada una desde su creación, el respeto como ser y el amor profundo que da una resonancia de interior. qué bonito. Eso, Sí, o totalmente sea, de acuerdo. Y es mm, así, ¿no? O sea, claramente el respeto es algo que si no está en el centro, sí. no hay forma de vincularnos, No, 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 ¿no? es mentira. O sea, es mentira y sabes que desde ahí creo que es muy importante que nos cuestionemos constantemente antes de hacer algo y lo que sea, desde dónde estoy hablando y desde dónde estoy razonando, antes de hacer cualquier cosa, por respeto, por respeto a nosotras, por responsabilidad, por lo que también yo, porque de verdad que hay que, ante tanta información, ante tantas cosas, a veces yo lo que siento, lo que se está haciendo es mucha prostitución del símbolo, mucho manoseo, y Ujú, es como hay que ser muy cuidadosos y respetuosos. Entonces, primero cuestionemos, o sea, hagamos buen uso de este Guaira, de verdad, sí, eh, y, y vayamos a un corazón, no, ya no conceptual, más realmente orgánico. qué Okay. bonito. Ahí como la mamaquilla, como la lunita, que también nos ha salido, esa forma orgánica. Y, Y y ese también pensamiento ese pensamiento de corazón, Guaira y el sol. bueno, y ahí te voy ¿Mm? compartiendo también los mensajes que mandan el oráculo de Desde el Amor y Natalia que pone muchas gracias por este espacio de responsabilidad, conciencia y el corazón. Gracias a ¿Mm? ambas. Creo que Gracias. Natalia es de Argentina, me parece. Así que bueno, Gracias, Natalia. súper agradecida de todas Mm, las personas que se han conectado sí, y bueno, con la intención de que al final este mensaje, estos mensajes, pues lleguen a las personas que tienen que llegar mm, y seguir abriendo este espacio. Yo tengo la intención de seguir abriendo estos espacios, estos momentos donde pues puedo compartir con otras personas y al final es un canal, ¿no? Este sí. Instagram, esto virtual, pues también es un canal y desde ese lugar usar la herramienta, ¿no? No sé, me has bautizado con esto, Fer, como esa vez que no, que eso también es cuando llevamos las mamitas, ¿te acuerdas? Que es como, ¿te acuerdas del bautizo en la montaña y arriba que, o sea, el agüita en la Sí, montaña? Bueno, así, que me has bautizado con él. El Guaira me ha bautizado y el solcito. sí, no, que es necesario. A mí también Y, no es tan fácil entrar a las redes a veces, pero pues hay que, a veces hay que zambullirse un rato, ¿no? Y creo que es importante compartir. Sí, soy partidaria de que está bueno compartir cosas que se han trabajado, ¿no?
Pero bueno, también respeto todas las formas de expresión que existen en estos medios, ¿no? Sí, yo creo que no, la tecnología no es mala, es maravillosa que exista, pero volvemos, seamos responsables. Sí. Guaira lo dice, seamos responsables con la tecnología, con lo que decimos, con lo que transmitimos. Y sabes qué, te estaba, que es como para cerrar también. Recuerdo que cuando nosotras hicimos todo ese peregrinaje, estaba nublado y estaba muy conectado con con lo femenino, Ujú, ¿no? Con la luna. Porque también hay que saber que lo femenino es frío, ujú, por un lado. O sea, porque en sí la Pachamama sin los rayos del sol sería una tumba. ujú. ¿M? Y recuerdo que nosotras, ¿te acuerdas la cuevita en donde estuvimos para guarecernos de la lluvia? Sí. ¿Mm? Y que un momento te dije, Fer, ya terminemos, o sea, ya es hora de terminar, vámonos porque se está poniendo más frío. Ujú, ¿Mm? Porque sabes que a mí me pasa que yo siento los arquetipos mucho en el cuerpo. ujú, Entonces, que cuando decidimos, cuando cerramos todo y decidimos regresar, ¿qué salió? El sol. mm. Sí, Y ahí fue cuando decidimos ser purificadas por el agua en la montaña, sí. en el laguito. Y la verdad que es muy Y hermoso ahí, cuando desde un lugar intuitivo y desde un lugar de entrega, pues de verdad que las cosas se dan. Y claramente yo con el oráculo, o sea, confío plenamente en los rituales, en los momentos de conexión, en que somos un canal cuando estamos conectadas con nosotras mismas y con nuestro presente, y que desde ahí podemos hacer muchas cosas también en el nivel sutil, ¿no? Siempre hacia la luz, siempre desde el amor y tal cual. teniendo claro para quién o hacia dónde estamos dirigiendo esa energía, ¿no? Entonces, y con mucho ¿A quién respeto estamos a los sirviendo? elementales, a los seres que nos están Sí. rodeando, visibles e invisibles, ¿no? Entonces, creo que ahí es todo un mundo que se va aprendiendo y se va caminando poco a poco, siempre que sea desde el corazón, ¿no? Y desde la coherencia. Entonces, bueno, yo te agradezco, Y, Rox, por haber traído todo esto. y ahí, Dime. que ahí yo quisiera cerrar con eso, que al final uno, para eso, como canal, uno termina siendo un oráculo y un ser medial. Sí. Pero es muy importante estar súper enraizado, es muy importante, ¿sí? Estar en el corazón, es muy importante ser responsable y sí es muy importante ser cuidadoso, Ujú. porque todo, cualquier cosa que puede ser como fascinante también nos puede atrapar. Entonces, seamos muy responsables y muy cuidadosos, porque eso, todo esto que nos puede servir, también nos puede traer el caos como la caja de Pandora. Sí, Así que hacemos las cosas con mucha, mucha responsabilidad, con mucho corazón y con mucha conciencia y siempre abiertos desde todo, pero bien acá, ¿no? exacto. Sí. Rox, muchísimas gracias por este tiempo, por este momento. Mm. Bueno, si alguien te quiere contactar, entiendo que te puede contactar inclusive desde el Instagram, que es Sí, Roxana León. mensajito por ahí, sí. Sí, acá no sé bien cómo Ujú, se pone la información de cada persona, pero bueno, cualquier persona ujú. también me puede escribir a mí al oráculo y yo le puedo pasar la información de Roxana. Y también la persona que quiera un oráculo también me puede avisar a mí. Y pues Tal cual, acá tal estamos cual. al servicio, cada una con sus herramientas, con Sí. su conocimiento. Y yo recomiendo un montón a la Rox como terapeuta, acompañante para cualquier proceso, que yo sé que ella está entregada ahí a su trabajo y pues ahí quien quiera también me pregunta a mí. Bueno, mi querida Ro, Gracias. te dejo para Gracias. seguir tu día. Te mando un abrazo grande, te quiero mucho
y gracias a todas las personas, Gracias. mujeres, hombres, seres que nos han acompañado en este momento. Que tengan un lindo Sí. día, que estén muy bien y muchas gracias. Gracias, Fer. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias por su presencia, por resonancia y gracias a todos. Adiós, buen día. Chao. Chao, Buen día. chao, Chao. chao. Ya. Tú, Rox, cuélgalo y yo voy a tratar acá de grabar.